una señal que sea E a la menos alfa t por el U en t. El alfa mayor que 0. Y una señal C, el X en t, E a la menos alfa valor absoluto de t, con el alfa mayor que 0. Y una D, X en t, que es delta de un impulso en t. Impulso o de delta de Dirac. Eso vendría a ser las funciones que debemos calcular su transformada, aplicando lo que sabemos allí, la definición de transformada. Colocaríamos solución. La primera es un pulso rectangular. ¿Cómo sería la gráfica de esto? Graficando quedaría entonces en la parte A. Esto es lo mismo que decir rectangular del t menos 0 partido del tau. O sea, es un pulso centrado en 0 y de ancho tau. O sea, la gráfica de esto sería esto. Todo esto es el tau y ubicado con centro en 0. O sea, que esto sería la unidad, punto máximo, y esto sería el mínimo y el máximo de ese pulso rectangular. Eso sería la condición. Y para lo demás sería 0. Eso sería entonces el pulso rectangular. Pues bien, ahora, ¿cómo podemos trabajar con esto? Podemos sustituir directamente, claro. Nosotros decimos la transformada de Fourier vendría a ser, reemplazamos esta expresión en la función que tenemos aquí y tiramos. ¿Desde dónde? Desde cuánto vale la función. La función vale 1. O sea, esto vale 1. 1 y nos quedaría de esta manera. 1 por el e a la menos jwt. Pero este punto sería menos tau medios, porque está centrado en 0. Y este punto sería tau medios. Como esto es 0, 0, el intervalo que solamente sirve va a ser desde menos tau medios hasta tau medios de ese precio. ¿Y cuánto sería eso?
¿Y cómo lo evalúo en tau medio? ¿Cuál? ¿Cómo se evalúa en tau medio? Este son, aplícale barro allí, porque Sí, este son pero constantes. sí, se deja indicado. Claro, son parámetros en función de los cuales se tiene que dar la respuesta. No te va a dar un número aquí, te va a dar una función que es la transformada de esta expresión. Sería 1 partido JW. Esto sería igual a 5. La integral indefinida de esto, ¿cuánto sería? Menos 1 partido JW por JW. Y esto evaluado entre este límite y este. Y aplicamos Barrow. ¿Cómo nos quedaría con Barrow? JW, el que se cambia es la T. Entonces sería menos 1 sobre JW que 1 sobre J, al subirlo arriba, nos queda J, que lo pondríamos ya. J partido del W, y cambia el signo, multiplicado por ¿cuánto? Por el E a la menos JW por esto, menos cuando el T es esto. Que con este menos se hace más. Eso sería entonces lo que tenemos ahí. Bien, ahora, ponemos esto, factorizamos el signo menos y nos quedaría esta cantidad menos esto y esto me hace acordar algo, esa cantidad. Y esa cantidad me hace acordar al seno de toda esta cantidad. Pero para que sea el seno, tiene que haber un 2 aquí. Tiene que haber un 2 aquí. Y para que se forme el 2, a la vez lo multiplico por 2. Y esto ya sería el seno de todo esto. Sería, o el 2 lo pongo aquí, me da lo mismo, menos j partido del w por 2, sobre 2. Y esto sería el seno de L a la JW tau medios. Y ahora, manipulando esto, la podemos escribir de esta manera. Esto va a ser el J, la podemos volver donde estaba antes y se convierte en más por el seno de L y a esto es una función que se lo llama de esta manera. Esto va a ser igual. Aquí hay un tau. Para que forme un tau aquí, hago la misma operación. Multiplico por tau y así se me forma todo esto que tengo aquí. Y la multiplico por tau. Y esto sería tau por esto. De esto
entre esto mismo. Y esto, en el tema de las señales, va a ser de esta manera. Se lo llama la función de muestreo. Y esto se lo representa como SA de toda esa cantidad. SA del JW tau sobre 2. Esto es la transformada de Fourier de el rectángulo. Muy bien, ya tenemos entonces la primera. A ver, aplícalo a la segunda. ¿Cómo sería? Ahí no tenemos que hacer ninguna manipulación, no se genera ningún cambio de variable, ninguna función nueva, nada, tal como está. ¿Cómo sería para el B y el C? Y el D también. La transformada. Yo lo hago con la definición otra vez. No hay otra cosa, claro. Al tener las dos hay que hacerlo por partes. Hombre, si llegas a ese, habrá que hacerlo. La B sería esto. El X, que es todo esto, por el escalón unitario, centrado en 0 porque t menos 0, por la exponencial de t. Acuérdate que el escalón unitario es este. Como está centrado en 0, esto es 1 y de aquí es 0. Ese es el U en t. Ahí ya será de 0 en adelante, ¿no? Claro, porque para la izquierda todo eso es 0. O sea, esto sería la integral del 0 al más infinito. Quitamos ya esto y te queda eso. Y a la final se suman los exponentes. Menos JWT. ¿Y cómo sería esa integral?
Sería E elevado a T por menos alfa menos JW partido menos Se alfa puede menos sacar el JW. factor y el menos también. Y esto será igual. La misma exponencial partido del coeficiente de la t. Y evaluado entre 0 y el más infinito. ¿Y eso cuánto sería? Sustituye, pero quedaría elevado a infinito. E elevado a la menos infinito sería. Por el menos. Sí. O sea, arriba te quedaría e elevado a la menos infinito, 0. Menos evaluándolo abajo. Cuando el t es 0, esto sería 1. Con este menos se hace más. Y nos queda 1 partido de alfa más JW. Eso sería la transformada de Fourier de esa expresión. ¿Cómo sería la C? La C. Vamos a hacer como en la anterior, ¿no? Pero ahí tienes un valor absoluto del T. Parecido sí, pero no es como el otro. ¿Cómo se haría eso? El problema es eliminar el valor absoluto. ¿Cómo eliminar? ¿Cómo se define el valor absoluto de un número? ¿Cómo quitamos el valor absoluto?
Mirando la parte negativa. ¿Cómo sería el valor absoluto de un número? Es el mismo número cuando el número es mayor o igual que cero. Y es menos el número cuando el número es menor que cero. Por lo tanto, habrá que repartir esta integral desde el menos infinito hasta el cero, menor que cero, donde el valor absoluto es esto, y desde el cero hasta el más infinito, donde el valor absoluto es esto. O sea, esto sería de a la menos. El valor absoluto es menos t. Con este menos más. Por L de t. Más la integral desde el 0 al más infinito del valor absoluto de t que es t. A la menos alfa t. Por L a la menos jwt de t. Y ahora se aplica lo anterior en cada uno de ellos. De la derecha ya la tenemos. De la parte positiva. ¿Cuánto sería eso? Muy bien, ahora empezamos. Esto es lo mismo que el anterior. Esto. El problema es esto. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto es esto? Lo mismo, pero cambia de signo, ¿no? ¿Cómo quedaría?
Esto sería, si nosotros lo operamos, y la tenemos eso. Que haciendo mínimo como múltiplo, ¿cuánto nos quedaría? 2 alfa mínimo como múltiplo operando en cruz. Esto sería la transformada de ese precio. Y la parte B. D es la transformada del impulso. Delta en T de T. ¿Y eso cuánto sería? Eso solo lo evaluaríamos en cero, ¿no? ¿Y cuánto? ¿Por qué? Porque el delta, ¿cómo es? Delta T menos 0. O sea, ese delta estaría así. En T igual a 0, un delta. 0 para la izquierda, 0 para la derecha. Pues entonces Sí. en 0. ¿Y cuánto sería esa integral evaluada en 0? Y a la 0 es 1, esto es 1, que a la final nos quedaría la unidad. Eso sería entonces la transformada de Fourier del impulso. Propiedades de la transformada de Fourier. Y la primera propiedad que vamos a tocar sería, vamos a hacer un resumen aquí y colocaríamos propiedad en la variable tiempo y en la variable frecuencia. Uno, la linealidad. Dos, la dualidad. Tres, desplazamiento temporal. Temporal. 4, desplazamiento en frecuencia. 5, el escalamiento. 6, derivación. 7, la energía. Es el teorema de Parseval. El 8 y el 9.
la convolución y la modulación. ¿Qué es lo que significa cada una de ellas? Colocaríamos la linealidad. Si tenemos en la variable tiempo una señal A por el x1 más B por un x2, en frecuencia va a ser el A por la transformada más el B por su transformada. O sea, es lineal con respecto a la suma y es lineal con respecto al producto, por un escalar. La dualidad, si tenemos el x en t, ¿cómo sería su frecuencia o la transformada en frecuencia? 2pi por la x mayúscula en menos w. Ahora, desplazamiento en el tiempo. Eso lo vamos a explicar en problemas. Este es el x en t y el x en este minúscula, vamos a ponerlo aquí, en y mayúscula. La mayúscula en t, la transformada en t y la minúscula en menos w. Desplazamiento temporal. Si tenemos la señal desplazada a un t sub 0, ¿cómo se refleja eso? La x, la transformada de la señal x, por L a la menos JWT sub 0. Desplazamiento en la frecuencia. Si tenemos el x, frecuencia desplazada en un V sub 0, le corresponde a una variable temporal de L a la positivo, este menos y este más. De tal manera, por la propiedad de la dualidad, se va a cumplir esto. Esto va con esto y esto con esto. Eso lo explicaríamos en los problemas. El escalamiento. Cuando tenemos un x, alfa por el t, y el alfa mayor que 0, en la transformada, ese alfa pasa al denominador. Por la x en el w partido de alfa. Si el alfa fuera una fracción, esto se convierte el doble o el triple. Este aumenta. Aumenta. Seguimos, el 7. Colocaríamos antes de la derivación. La transformada de esto va a ser JW elevado a la n por la XLW. Bien, y el otro, la 7, la energía. Colocaríamos la integral. La energía es el módulo de la amplitud dt. Y esto en la transformada se refleja de esta manera. Por diferencial de W. La convolución, parecida a la convolución de Laplace. Esto se convierte en el producto de las transformadas. El H y la modulación. Si tenemos el producto de dos funciones, la transformada de esto va a ser de esta manera. Convolución con la transformada de la M. Esas son las propiedades que debemos saber para la transformada de Fourier. Aplicaciones.
Y vamos a ver primero aplicación de la dualidad. Aplicación de la dualidad. Sabemos nosotros que la transformada de una función va a ser de esta manera. De t. Este por definición. Y la inversa de esto va a ser de esta manera. El x en t sería la inversa de esto. Y esto va a ser 1 sobre 2pi por la integral desde el menos infinito hasta el infinito del xw por L a la positivo wt. Esta es la transformada. Muy bien, y la dualidad, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que una x en t se transforma en esta expresión. X mayúscula en t, dualidad. X mayúscula en t se transforma en 2pi por la X minúscula en menos el W. Esto es la dualidad. Y eso se verifica con esta expresión y con esta expresión. Y intercambiando la W por T y la T por W. Si hacemos ese cambio aquí y hacemos el cambio aquí, justamente llegamos a esta expresión. Entonces digo, intercambiando la W por T y la T por W, tanto en el primero como en el segundo miembro, llegamos a la dualidad. Esto nos permite calcular transformadas de Fourier de funciones más complejas. De otras funciones. De otras funciones. Y así lo vamos a aplicar cuando llegamos a transformar funciones o transformar de otras funciones más complicadas. Esto sería la aplicación 1. La aplicación 2. Esto lo dejamos aquí. Las propiedades. Ejemplo 2. Para el desplazamiento temporal. Y el desplazamiento temporal es esto. X en un tiempo desplazado es igual a esta expresión. Entonces digo, X en t menos t sub 0 le corresponde una transformada por L a la menos J WT sub 0. Esto es lo que me dice el desplazamiento. Entonces, vamos a ver aquí esta notación. Observación. Que como esta es una señal compleja, esto es complejo, la podemos descomponer en exponencial. Y nos quedaría entonces que el X
va a ser igual a esto, que sería el módulo por la exponencial del J por el ángulo de desfase de la misma magnitud. Y eso multiplicado por esta cantidad. Lo que hemos transformado es únicamente esto. Eso es lo mismo. Y multiplicado por la exponencial. Sumamos y nos quedaría el módulo de la señal por el E y sumamos los exponentes. J, el ángulo de la XW menos el WT sub 0. O sea, ¿esto qué significa? Que el desplazamiento temporal afecta únicamente a la fase de la señal o de la transformada de Fourier. Afecta solo a la fase de la transformada de Fourier. Porque ahí justamente es lo que afecta al exponente de la exponencial o al ángulo de fase, que vendría a ser lo mismo. Muy bien, ahora vamos al escalamiento. Entonces, para el escalamiento temporal. Para el escalamiento temporal. Y ese escalamiento era esto. X de alfa t es 1 sobre alfa por la transformada de W sobre alfa. Colocamos aquí X minúscula. Le corresponde eso es lo que tenemos ahí. Ahora, ¿qué significa esto? Si en el tiempo y en la frecuencia si en el tiempo a el alfa produce una compresión, o sea, que sea una cantidad menor que 1, aquí al estar dividido lo hace aumentar. Hay aquí una expansión. Y al revés, si el alfa es mayor que 1, hay una expansión. Le corresponde en la frecuencia una compresión. Y eso es lo que hemos visto en el primer ejemplo que vimos. Sabemos el X en T para la rectangular. ¿Y esto era cuánto? Esto era el tau por el SA del W tau partido del 2. Eso es lo que significa. Entonces, si el alfa que aparece aquí sería mayor que 0, aquí pasa al denominador el alfa. Y si el alfa fuera menor que 0, pasa a multiplicar arriba. ¿Cómo se refleja eso en las gráficas? Colocaríamos de esta manera. Decimos, si en la señal temporal es esto, de menos tau medios hasta tau medios, y esto es el 1, y esto todo es el tau,
Esto en la variable de la frecuencia se ha convertido en esto. Seno. Y ese seno va a ser así. Seno de 0 es cuando con un desplazamiento colocaríamos entonces una función que va así. Y va por acá. Eso sería la función que tenemos allí. Se ha transformado esto en una función senoidal. Y la gráfica de esto corresponde a este esquema. Donde el ancho que tenemos aquí sigue siendo el tau. Sigue siendo el tau. Muy bien. Vamos a ver. 3, 4. Determinar la transferencia de Fourier de la siguiente expresión. ¿Cómo sería? Esto sería el X minúscula en T. ¿Cómo sería de esa expresión? Su transformada de Fourier. Sabemos por la desplazamiento en frecuencia esto. Transformada de esto es esto. Por el desplazamiento en frecuencia. Sabemos, transformada de esto es esto. Pero en este caso tenemos que el coeficiente de esto es la unidad. O sea, la función que acompaña a la exponencial, esto es. Y entonces habrá que poner la transformada del 1, pero desplazado en frecuencia. La transformada del 1 desplazado en frecuencia. Que lo colocaríamos así. Por desplazamiento en frecuencia, tenemos que la transformada de Fourier de el X en T por L a la JW sub 0T, esto va a ser igual a la X en W menos el W sub 0. Eso lo que nos da aquí. Transformada es esto. Muy bien, ahora, ¿pero qué es lo que pasa con lo que me están dando? Que la X en T vale la unidad. Y esta es la misma exponencial. Por lo tanto, habrá que transformar. ¿Y cuánto vale la transformada del 1? Transformada de la unidad. Transformada del 1. Esto no es más que el 2pi por el escalón unitario, pero de la frecuencia. De la frecuencia. Eso ya lo sabemos que le hemos notado de una función, cómo se calcula su transformada. Por lo tanto, la aplicamos aquí, en esta expresión, y nos quedaría 2pi, transformada de todo esto, transformada de esto,
será cuando la transformada de la función, que es todo esto, pero desplazado en delta sub, en W sub 0. O sea, 2pi por el delta en W menos el W sub 0. Eso sería la transformada de esa expresión. Bien, apoyándonos lógicamente en las propiedades. A ver, 5. ¿Cómo sería la transformada de Fourier de la siguiente expresión? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo llegamos a calcular la transformada de eso? Que podemos llegar con la exponencial, con la definición, sí. Pero no habrá una manera más rápida de hacerlo, porque ahí tenemos que hacerlo, es una integral por partes y cíclica. Sí. Porque tenemos exponencial y coseno. Derivada del coseno es el seno, derivada del seno es el coseno, y ahí estamos dando vueltas. Derivada del exponencial es la misma exponencial, derivada del exponencial, y vamos dando vueltas ahí. Es cíclica, pero habrá que transformarlo de otra manera. Y decimos, solución. ¿Cómo es la definición del coseno? De esta cantidad, sabemos que el coseno va a ser igual E a la JW sub 0T, cuando es coseno es más, E a la menos JW sub 0T. Todo eso partido de 2. Esto es el coseno. Muy bien, y ya sabemos la transformada de la exponencial. Es igual a 2pi delta en W menos el W sub 0. Sabemos estas dos cosas, pero aplicamos aquí, porque aquí sería la transformada de esto del coseno va a ser igual. El 1/2 queda flotando, 1/2, por la transformada de esto. Y la transformada de esto sería ¿cuánto? 2pi de lo primero, ¿eh? 2pi por el delta
menos el W sub 0. Delta de el W menos el W sub 0. Esto por un lado. Y por el otro, un medio que afecta a ambos, del 2pi por el delta de ¿quién? El menos el W sub 0. Entonces aquí sería W más el W sub 0. Porque es menos el W, pero aquí el W es negativo. Más. El 2 se va con el 2, 2 con el 2. Y nos queda pi por el delta de esta cantidad más el pi, que la he sacado factor común, y el delta de esta cantidad. Fíjate, y hemos conseguido llegar a la transformada del coseno de una manera más rápida. ¿Cómo sería? 6. Transformada del Fourier de una señal periódica. E sub 0 sería el periodo fundamental. ¿Cómo sería la transformada de esta expresión? Aplicando lo que estamos viendo. Pues ni idea. ¿Cómo haríamos para eso? Nosotros recordamos un poquito la variable compleja. Variable compleja. Y decimos, una función, una exponencial compleja, es una función periódica. Compleja es una función periódica. Basándonos en esa teoría, vamos a expresar la transformada de Fourier de esto, pero en forma compleja, expresando la transformada de Fourier en forma compleja, quedaría esto. Desde el n igual a menos infinito hasta el infinito de la x sub n, que son los coeficientes por L a la j nw sub 0t. Esto es la expresión de la serie de Fourier, pero en forma compleja.
en forma compleja. Serie de Fourier en forma compleja. Usando la transformada de la exponencial compleja, la transformada de la E, que eso de nuevo la tenemos aquí. Esto sería esto, transformada de esto. Colocaríamos de esta manera. Es el 2pi por el delta del W menos el W sub 0. O sea, esto no es igual. Esta es la transformada de Fourier de esto. Eso que tenemos ahí. Aplicando eso se va a obtener la transformada de todo esto. Sería entonces transformada de la X vendría a ser el 2pi que sale fuera de la sumatoria porque es constante. Sumatoria, el X sub n coeficientes no cambia. Porque no tiene el tiempo. Donde cambia es donde tiene el tiempo. Por lo tanto, sería el X sub n por la transformada de esto, que es todo esto. El 2pi que le hemos sacado y queda el delta W menos el W sub 0. Eso sería entonces lo que tenemos aquí. 7. Calcule la transformada de Fourier de la siguiente señal. ¿Cómo sería la transformada de eso? La U ya lo sabemos, la función escalón unitario, centrado en cero. Escalón unitario centrado en cero. Sería la de 1, ¿no? Eso va de 1, pero cuando el t es mayor que 0. Sí.